Apocalipsis 19:10 dice, la palabra dice, yo me postré a sus pies para adorarle. Escucha, yo me postré a sus pies para adorarle. Aquí el apóstol Juan está viendo en la visión, en la revelación de Apocalipsis, está viendo un ángel. Dice, yo me postré a los pies, dice, yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Escucha esto, que retienen el testimonio de Jesús. Punto. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Eso es un versículo lindísimo, es un versículo impresionante. No vamos a predicar el contexto, solamente quiero que vea como el ángel le dice a Juan, porque Juan se postró ante el ángel para adorarle. El ángel le dijo a Juan, no me adores a mí, adora a Dios. Amén. Entonces, ¿a quién tenemos que adorar nosotros? Tenemos que adorar a Dios. Amén. Vamos a 1 Samuel, capítulo 2, versículo 30. Y con esto quiero introducir, con esto quiero hablar, con esto es lo que el Señor puso en mi corazón. Se lo estuve diciendo hace una semana, hace unos días atrás a nuestra hermana Beatriz, que esto es lo que el Señor había puesto en mi corazón, y a través de una palabra que ella dijo me confirmó el mensaje. Y gloria a Dios por eso, porque este es el mensaje que vamos a hablar hoy. Vamos a hablar acerca de la adoración a Dios. Amén. Cómo nosotros adoramos a Dios. ¿Qué tenemos que hacer para adorarle a Él? ¿Cómo tenemos que adorarle a Él? Le hago una pregunta. ¿La adoración de Dios es a tu manera o es a la manera de Dios? Es a la manera de Dios. Dios estableció al hombre que era a su manera, no a la manera del hombre, no como el hombre piensa que tiene que hacerlo, no como el hombre cree que tiene que hacerlo, no como el hombre se ha inventado que tiene que hacerlo a través de muchas religiones, a través de imágenes, ritos, espiritualismo, vasos de agua, velitas, cartas, no sé qué, todas esas cosas. No. Esa es la manera de Dios. Desde un principio, antes que todas esas cosas existieran en este mundo, por la ignorancia, por las tinieblas, Dios le estableció al hombre cómo se debería hacer. Amén. Entonces, 1 Samuel capítulo 2, versículo 30, quiero que leamos todos juntos la palabra. Dice, por tanto Jehová, el Dios de Israel, dice, yo había dicho que tú y tu casa, dice, que tu casa y la casa de tus padres andarían delante de mí perpetuamente. Perpetuamente es para siempre. Dice, perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga. Dice, nunca yo tal haga. O sea, como en otras palabras, como que Dios está, en otras palabras, arrepintiendo de lo que Él había dicho que iba a pasar. Dice, ahora yo tal cosa haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me tienen y los que me desprecian serán tenidos por poco. ¿Cuántos dicen amén? O en poco. Entonces quiere decir que una de las maneras como nosotros adoramos a Dios es a través de la honra, a través de la obediencia. Nuestra obediencia glorifica a Dios, nuestra obediencia adora a Dios. La adoración a Dios no tiene nada que ver con que cantemos. Es parte de lo que hacemos para adorar a Dios, pero no tiene nada que ver con que tú cantes, no tiene nada que ver con que tú toques, no tiene nada que ver con eso, porque hay gente que cantan pero no tienen el corazón limpio. Hay gente que tocan pero no tienen el corazón limpio. Entonces la adoración de Dios demanda más allá que un simple acto o un simple hecho. La adoración a Dios demanda pureza en el corazón, la adoración a Dios demanda humildad en el corazón, la adoración a Dios demanda obediencia a su palabra. Porque el contexto de 1 Samuel 2:30, la historia, es cuando Jehová le mandó a Samuel, escucha esto, a Saúl, perdón, que no hiciera nada, que esperara que Samuel viniera. Y él, por la desesperación, ofreció un cabrito, ofreció sacrificio para ir a la guerra, porque se veía que estaba perdiendo. Los soldados de Israel estaban retrocediendo. Y él, por no esperar, escucha esto, por no esperar en la palabra de Jehová, por no esperar en la palabra de Jehová que Samuel había dado, dice que Dios dijo, ahora yo tal cosa haga. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Si Samuel hubiese esperado en la palabra de Jehová, aunque las cosas iban en su contra, quizás Dios hubiese establecido su reinado para siempre. ¿Entienden? Entonces, una de las maneras como nosotros adoramos a Dios es a través de la obediencia, a través de esperar en Dios. Eso es una forma de adorarle. Vamos a ver hoy varias formas, porque es como el cántico que dice, hay muchas formas de alabar su nombre y exaltarte, oh Jehová. Hay muchas formas de adorarle a Dios, hay muchas formas de exaltar su nombre.
Amén. En la Biblia están reflejadas muchas maneras de hacerlo. Y hoy vamos a ver algunas de ellas, de las cuales son las más importantes. Amén. Entonces, primero vamos a ver cuál es el significado de adorar o el significado de adoración. Porque leímos en Apocalipsis que dice, ¿adora a quién? Adora a Dios. Entonces, el significado de adorar o adoración, significado que tiene como número uno es rendir culto a la persona o cosa considerada divina. Esa es una de sus definiciones o uno de sus significados. Es rendir culto a la persona o cosa que se considera divina. Eso es adoración. Hay personas que adoran ídolos. Hay personas que adoran imágenes. ¿Por qué? Consideran esas imágenes divinas. Ellos piensan que detrás de eso hay un espíritu. Y sí, hay un espíritu, es un demonio. Están adorando un demonio. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Romanos, capítulo 12, versículo 1 al 13. Vamos a leer algo. Nuestra fe debe de adorar a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Nuestra fe, la fe que nosotros hemos tenido en el Señor, debe de adorar a Dios. Marisa, léeme del versículo 1 al versículo 2. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradables a Dios, que es vuestro culto racional. Para un momento. ¿Qué dice el apóstol Pablo que tenemos que hacer nosotros? Pablo hablando de la iglesia de Roma. Dice que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo delante de Dios. Quiere decir que a través de nuestro cuerpo natural presentado ante Dios, nosotros adoramos a Dios porque dice culto. Que dice que es vuestro culto racional. Culto es algo que tú adoras. ¿Cuántos dicen amén? Que tú le presentas tu cuerpo en sacrificio vivo a algo divino. Y el Señor es divino, nuestro Señor, nuestro Dios. ¿Cómo tenemos que presentar nuestro cuerpo delante de Dios? En sacrificio vivo. Eso es una manera de adorar, presentando tu cuerpo ante Él. Tus miembros son parte del cuerpo de Cristo. ¿Cómo tengo que presentar mis miembros delante de Dios? En sacrificio vivo. ¿Cómo tengo que presentar mis rodillas delante de Dios? En sacrificio vivo. Cuando te arrodillas es una manera de adorar. Es una manera de alabar a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Sirviendo al Señor, porque vamos a verlo. Sirviendo al Señor es una manera de adorarle a Él. Vamos a ver. Parece que no. Muchachos, parece que no. Pero mi hermano Denis, que está sentado ahí atrás, él ahí atrás está adorando a Dios. ¿Sabes por qué? Porque está sirviendo a Dios. El servicio a Dios es una manera de adorarle a Él. Marisa, mi hermana que está sentada ahí, parece que no, pero ella está adorando a Dios. ¿Qué? Está sirviendo a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Cuando ustedes cantan acá, ustedes no solo cantan acá, ustedes no solo están cantando para adorar a Dios, ustedes están sirviendo a Dios. Y tu servicio adora a Dios fuera de la música y de lo que está cantando. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, el servicio a Dios es una manera de adorarle. Vamos a ver cómo lo dice la palabra de Dios. Amén. Una palabra de exhortación para que aprendamos cuántas maneras hay de adorarle a Dios. El apóstol Pablo a Efesios dice que nosotros tenemos que agradar a Dios en toda nuestra manera de vivir. Quiere decir que todo lo que nosotros hacemos glorifica y adora a Dios. Amén. Sigue, Marisa. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Para un momentico. Aprendí que en unos contextos o comentaristas del griego, de las escrituras griegas, habla que ese pasaje ahí arriba dice, no os conforméis a este siglo. No dice solamente no os conforméis a este siglo, dice no os conforméis a los dioses de este siglo. Y lo que quiere decir es no os entreguéis a los dioses de este siglo. Es lo que quiere decir. ¿Sigue leyendo, Marisa? Sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Escucha, dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y es perfecta, pero eso viene a través de la renovación del entendimiento. Amén. Cuando nosotros podemos comprobar cómo es la voluntad de Dios, es buena, es agradable, es perfecta, es a través de renovar nuestra mente, renovar nuestro pensamiento. No nos conformemos a este mundo, a este siglo, a los dioses de este siglo, sino que renovemos nuestra mente en el Señor. ¿Por qué? Porque mira lo que dice el versículo 3. ¿Qué lee el versículo 3? Digo pues, por la gracia que me es dada,
a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Escucha esto, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Por qué? Nuestra fe, lo que Dios ha depositado en nosotros, tiene que adorar a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y tienen que glorificar a Dios. ¿Están acá? ¿Entienden eso? Amén. Entonces, qué lindo. Entonces, como número uno, ya vimos ya que adorar o adoración significa rendir culto a una persona. Lo vimos en el versículo 1, que presentemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo, que es nuestro culto racional. Dice que es rendir culto a una persona o cosa que se considera divina. Y ese es nuestro Señor amado Jesucristo. Amén. No podemos adorarle si no renovamos nuestra mente, si no verdaderamente le entregamos nuestros pensamientos, nuestra vida, se la entregamos totalmente al Señor, para que Él sea el que nos enseñe cuál sea la buena voluntad de Dios. 3 niveles, buena, agradable y es perfecta la voluntad de Dios. A través de eso podemos adorar bien a Dios. Amén. Como número 2, uno de los significados que tiene adorar o adoración es alguien que ama mucho. Están acá. Alguien que ama mucho. Cuando tú amas al Señor de verdad, lo dice Jesús en su palabra, el que me ama mi palabra guarda. El que me ama mi palabra guardará. Eso dijo Jesús. Amén. Entonces, adorar, uno de los significados que tiene, búsquelo, usted lo puede buscar en su diccionario, en su Wikipedia, es una persona que ama mucho. Por eso, una madre, vamos a verlo de esta manera así, que ame demasiado a sus hijos por encima de Dios, está idolatrando a sus hijos primero que a Dios. ¿Entienden eso? Y tus hijos te los dio Dios. Por ende, tú primero tienes que amar a Dios y después amar a tus hijos. Porque tú no puedes amar a tus hijos sin el amor de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, es una persona que ama mucho. Por eso es que el mandamiento dice, amarás al Señor tu Dios primero que todas las cosas. Ese es el primer mandamiento. Número 3, otro significado que tiene, alguien que tiene una estima por algo o por alguien muy alta. Estima. Vimos en 1 Samuel, capítulo 2, versículo 30, que dice que el que me tiene por poca estima, será temido por poco. Pero yo honro a los que me honran. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, la honra a Dios también es una manera de adorarle a Él. ¿Entendieron eso, verdad? Entonces, vamos a Mateo, capítulo 6, versículo 24. Vamos a leer bastantes versículos hoy. Vamos a ir rápido, pero vamos a leer bastantes versículos hoy, para que aprendamos cómo adoramos a Dios. Mateo capítulo 6, versículo 24, Marisa. Ninguno puede servir a dos señores, porque os aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. La Biblia nos dice que no hay ningún problema con el dinero. Las cosas, el dinero, la materia. Amén. Con lo que nosotros vivimos, pagamos renta, pagamos auto, pagamos luz, compramos comida, compramos aquí, compramos ropa, hacemos muchísimas cosas con el dinero. La palabra del Señor dice que no hay ningún problema con eso. La Biblia dice que el problema de todos los males es el amor al dinero. Y hay personas que dicen, yo no le tengo amor al dinero, porque uno no le siente amor al dinero. Uno lo que le siente es necesidad al dinero. ¿Cuántos dicen amén? Entonces dice, nadie puede servir a dos señores. Escucha, que pone el dinero como un señor, con S minúscula. ¿Qué dice ahí? Ninguno puede servir, ¿qué dice? A dos señores, con S minúscula. Porque el Señor con S mayúscula es Dios. Amén. Dice, porque menospreciará al uno y aborrecerá al uno y menospreciará al otro. O amará al uno y al otro. No sé si entienden en principio. Amén. Entonces, una manera de adorar a Dios, ¿cómo es? No dejando que esas cosas, que el dinero, tome parte en tu vida, sino que el dinero en tu vida también adora a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Porque todo lo que tú y yo tenemos, lo tenemos gracias a Él. ¿Cuántos dicen amén? Esa tiene que ser nuestra actitud. Y con esa actitud adoramos a Dios. Jesucristo estando en el templo con sus discípulos, venían todos, de lo que les sobraban, echaban en la canasta. Y vino aquella viuda que no tenía para nada, y de lo que no tenía, echó todo lo que tenía. Y Jesús le dijo, ven, échense para acá ustedes. Miren esto. De lo que no tenía, ella dio más de lo que tenía. ¿Cuántos dicen amén? La viuda que no tenía ni para comer, ni ella ni su hijo. Cuando vino el profeta, dice, haz como has dicho que vas a hacer, pero primero tráeme a mí, al profeta de Dios. Primero tráeme a mí.
Y así hizo la viuda. Y Elías le dijo, vive Jehová, que aquí no va a faltar ni la harina ni el pan, ni la harina ni el aceite, hasta que Jehová haga descender lluvia del cielo. ¿Por qué? Ella actuó en el principio. Primero Dios. No fue primero el profeta, fue primero Dios. Porque ella reconocía que ese era profeta de Dios y traía palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Están acá? Entonces, qué lindo. Nuestro dinero, nuestra materia, las cosas financieras, nuestros bienes, lo dice la Biblia, tienen que adorar a Dios. Primero que todas las cosas. No importa lo que sea, eso es una manera de adorar a Dios. Porque muchos piensan que solamente adoran a Dios cuando vienen a la iglesia. No. Si usted deja de venir a la iglesia, usted no adora a Dios. Porque el venir a la iglesia también es una manera de adorar a Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Amén? Entonces, cualquiera que no se congrega es una manera de no adorar a Dios. Vamos a verlo más adelante. Mateo 4:23. Y ustedes lo saben, yo se lo he dicho, pero vamos a repetirlo porque hay personas que nos están mirando por primera vez seguramente. ¿Hay algo que Dios no se puede hacer él mismo? Dios no se puede adorar él mismo. Porque Él está buscando ¿qué? Adoradores. Entonces, si alguien busca adoradores es porque Él no se puede adorar. Entonces, ¿qué Él está buscando? Que tú y yo le adoremos. Que tú y yo aprendamos a adorarle a Él. Porque ese es el objetivo. Cuando Dios te salvó, cuando Dios se reveló a tu vida, se reveló para que tú le adores a Él. No para que hagas más nada, para que le adores. Con tu vida, con tus pensamientos, con tus manos, con todo lo que tú tengas, le adores a Él. ¿Cuántos dicen amén? Y si esto logra entrar en el corazón de un hermano, de un creyente, vive Jehová, vive el Señor, que Él no se queda con nada. Dios siempre devuelve con remuneración lo que tú le das a Él. Porque Dios no es injusto. Entonces, pero es a su tiempo, no es al tiempo de nosotros. Muchos le dan a Dios esperando que Dios le dé. Entonces, amén. Pero Dios no es así. Algo que tenemos que entender, tres cosas, escucha esto. La primera, la creación adora a Dios. ¿Cuántos dicen amén? La creación, todo lo que tú ves creado, adora a Dios. Aunque nosotros no nos demos cuenta, la creación adora a Dios. ¿Por qué dice la Biblia que las estrellas alababan a Dios cuando Dios creaba el mundo? Cuando creaba la tierra, cuando la formaba, cuando le daba vida. Dice que todo alababa a Dios. Los hijos de Dios, las estrellas, alababan a Dios. Como número 2 es esa. Y como número 3, vamos a leer Juan, capítulo 9, versículo 38. Cuando Dios se manifiesta a una persona, Dios se manifiesta para que le adores. Si Dios se ha manifestado al hombre, se ha manifestado al hombre para que el hombre le adore. Ese es el objetivo principal, adorar a Dios con toda nuestra vida. Marixa. Y él dijo, creo, Señor, y le adoro. Dice, y él le dijo, creo. ¿Y qué dice? Y le adoró. ¿Quién es este? El ciego que Jesús sanó. El ciego no sabía quién era Jesús. Y se lo encontró. Y el ciego le preguntó, ponme el versículo anterior, versículo 37. Y el ciego le preguntó, ¿quién es, Señor, para que yo le adore? Y él le dijo, soy yo. Y dice que le dijo, y le dijo Jesús, pues le has visto. Dice, y él que habla contigo, él es. Ponme el otro versículo, versículo 36. Dice, respondió y le dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Ponme el versículo 35. Dice, oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Versículo 36. Dice, respondiendo él le dijo, ¿quién es, Señor? Número 1, fíjate que le dice Señor, Señor, para que yo crea en él. ¿Quién es para que yo crea en él? ¿Sigue? Y le dijo, pues le has visto. Él es el que habla contigo. Él es. Sigue, versículo 38. Y le dijo, ¿qué le dijo? Creo. ¿Y qué le hizo? Y le adoró. Entonces, cuando Dios se manifiesta a un hombre, o se ha manifestado a un hombre, se manifiesta con la única intención de que tú le adores. Si Jesucristo no es Dios, ¿por qué se dejó adorar? Si la palabra de Dios dice que al único que da hay que adorarles a Dios. Si Él no es Dios, si Jesucristo no es Dios, entonces es un blasfemo. Porque dejó que alguien se adorara. Lo adorara a Él, adorara a un hombre. Jesucristo era hombre 100%, pero era Dios 100% en la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Entonces la adoración, miren esto, la adoración es un símbolo de gratitud a Dios. Cuando uno adora a Dios,
uno le está siendo agradecido a Dios. Cuando en tu casa, con lo que haces, con lo que dices, con lo que hablas, esa es manera de adorarle a Dios y ser agradecido con Él. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Satanás le pidió algo importante a Jesús. ¿Qué le pidió Satanás a Jesús? ¿Qué le pidió Satanás a Jesús? ¿Que lo qué? Que se postrara y lo adorara. Y le dijo, si me adoras, los reinos del mundo pondré a tus pies. Entonces quiere decir que la adoración, si Satanás te la recompensa, ¿cómo Dios no te la va a recompensar? Si adoras a Dios. Si antes que adorar a Satanás, te decides a adorar a Dios. Adorar imágenes, muñecos. Adorar a tus hijos. Adorar a tu perro. ¿Cuántos dicen amén? No sé, con la cotorra, lo que tengas. Amén, no es específicamente un animal. Eso fue algo rápido que salió ahí. ¿Cuántos dicen amén? Lo que tú pongas como adoración primero que a Dios, eso es idolatría. Y estás idolatrando algo, no estás adorando a Dios correctamente. ¿Cuántos dicen amén? Hay que adorar a Dios primero que todas las cosas. ¿Están acá? Para eso Dios se reveló a nosotros, para que le aprendamos a adorar. Entonces, en el Antiguo Testamento, vamos a leer ahora algunas cosas en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento Dios había determinado la manera como era que a Él se le debería presentar la adoración. Para eso vamos a leer en Génesis. Vamos a Génesis, principio de todas las cosas. Génesis capítulo 4, versículo 3. La adoración es algo que se tiene que ver con los ojos humanos tuyos y que los demás tienen que ver a quien tú adoras. Y la adoración es una manera de testificar a Dios. Por eso hay muchas formas de alabar su nombre y exaltarte, oh Jehová. Génesis capítulo 4, versículo 3, Marisa. Y aconteció andando en el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Noten la palabra que Caín, ¿qué dice? Trajo. No dice que ofreció, dice que trajo una ofrenda a Jehová. Quiere decir, escucha esto lo predicamos una vez ya. Quiere decir lo siguiente, que si él llevó la ofrenda a algún lugar era porque Jehová había determinado en un principio que ese era el lugar donde se debería traer la ofrenda. Eso más adelante, cuando ya Dios establece las leyes, vemos cómo lo establece en su pueblo. Si Dios lo estableció como ley en su pueblo, quiere decir que antes de la ley también tuvo que haber existido. Porque Abraham, cuando ofrecía sacrificio, era en un lugar específico. Levantaba adoración, un altar de sacrificio en un lugar específico, un lugar apartado para Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces es en un lugar específico, es donde uno tiene que ir a presentar adoración a Dios. Deuteronomio 12, 11. Vamos a ver por qué más adelante Jehová lo establece cuando establece la ley. Establece Él el lugar donde se debe llevar la ofrenda para adorarle a Él. Deuteronomio 12, 11, Marix. Y al lugar que Jehová vuestro Dios escogiere Para un momentico. Y al lugar que ¿qué? Que Jehová vuestro Dios escogiere. ¿Quién lo tenía que escoger? Dios, no el hombre. El hombre, Dios me dice a mí ahora, en el lugar donde yo te voy a mandar, allí es donde vas a orar. En otras palabras, es el lugar en donde Dios escogió hacerlo. Así es como se adora a Dios, a la manera de Él. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sigue, Marisa? Y al lugar que Jehová vuestro Dios escogiere para poner en él su nombre. Allí llevaréis todas las cosas que yo os mando, vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos, las ofrendas elevadas de vuestras manos, y todo lo escogido de los votos que hubiereis prometido a Jehová. Que dice, allí llevaréis todo esto que Jehová Dios había dicho a su pueblo. Entonces, ¿había que llevarlo a dónde? A un lugar específico. Quiere decir que no es en mi casa donde lo tengo que hacer. Era en el lugar donde ¿qué? Jehová escogiere. ¿Cuántos dicen amén? Y en este tiempo que estamos viviendo de la gracia, el Señor escogió ¿una qué? Una iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Sea en este lugar, sea en una casa, sea bajo el puente, sea en un parque, pero ahí escogió una iglesia para que tú vinieras a presentar tu cuerpo. ¿Cuántos dicen amén? O todo lo que tú puedas a presentarle a Dios. ¿Cuántos dicen amén?
las ofrendas o diezmos, lo que sea que se le presenta a Dios. Adoración, alabanza, servicio. Amén. Todo eso adora a Dios. ¿Están acá? Deuteronomio 26, versículo 2. Todo tiene que ver con la forma en como la que adoramos a Dios. Porque Dios lo estableció que fuese así, de esa manera. No porque el hombre lo estableció, sino porque Dios lo estableció. Que fuese como Él quiere que se le adore a Él. Cuando Jesús vino, que dijo, Dios está buscando adoradores en espíritu y en verdad. Amén. Entonces tomarás de las primicias de todos los frutos que sacares de la tierra que Jehová tu Dios te da, y las pondrás en una canasta, e irás al lugar que Jehová tu Dios escogiere para hacer habitar allí su nombre. Otra vez, cogerás de todo y lo pondrás en una canasta y lo llevarás al lugar que Jehová escogiere para hacer habitar allí su nombre. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿esa es la manera de quién? Esa es la manera del Señor. Esa es la manera de Jehová. Cuando Jesucristo libertó a este ciego, lo hizo, escucha esto, lo hizo con la única intención de que él adorara a Dios a la manera de él. Y Dios ha establecido de que a él como único se le adora es a través de Jesucristo. Por eso es que Dios permitió de que adorara a Jesucristo. Lo adorara a él. ¿Y quién es para que le adore? Amén. Y se postró, dice, otro evangelio dice que se postró en tierra, rostro en tierra, y la adoró. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Entonces esa es la forma de Dios. Nuestra adoración tiene que ver siempre con una forma de adoración. ¿Cómo adoramos a Dios? De la manera que lo adoramos es de la manera que glorificamos a Dios. Amén. Si adoramos mal, glorificamos mal a Dios. ¿Están acá? Miqueas 6:6, para que entiendas que es a la manera de Dios. Cómo me presento y cómo adoro a Dios es una manera de hacerlo. Cómo me presento y cómo lo adoro. En las condiciones que vengo delante de Dios y cómo lo hago. Es una manera de adorar. Miqueas 6:6 dice, ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré? Nota que presentarte ante Dios es una manera como lo adoras. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y le adoraré? Dice, y adoraré al Dios Altísimo. Me presentaré con holocaustos o con becerros de un año. ¿Entienden el principio? Amén. No les voy a explicar el porqué. El porqué de lo que está pasando ahí es que ya el pueblo de Dios había dejado de hacer las cosas como Dios había determinado que se hicieran en el templo. Y por eso es que Miqueas dice, ¿cómo me presento ante Dios? De la manera como te presentas ante Dios, de la manera como tú y yo hacemos las cosas para Dios, es de la manera como Dios las va a recibir. ¿Están acá? Hay un versículo que vamos a leerlo hoy, que tiene que entrar en nuestros corazones y tener el temor de Él. Jehová dice, maldito el hombre que haga la obra de Dios indiligentemente. Si tú eres uno de los que sirve a Dios, de los que me están viendo por acá, de la manera como sirves a Dios, es de la manera como adoras a Dios. Por eso el servicio es una manera como adoramos a Dios. Amén. Entonces, algo que tú y yo tenemos que recordar siempre es que el antiguo pacto era sombra de Jesucristo, era sombra de lo que había de venir. ¿Entienden esto, verdad? Todo lo que tuvo establecido en el antiguo pacto era sombra de Jesucristo. Quiere decir que de la manera como nosotros adoramos a Jesucristo es representativa. Es lo mismitico prácticamente que está en el Antiguo Testamento, con la única diferencia que ya no tienes que traer, ya tú no siembras árboles, tú no siembras fruta, tú no siembras trigo, tú no haces aceite, tú no crías ganado. ¿Cuántos dicen amén? Tú no tienes que traer esas cosas, tienes que traer ¿qué? Otras cosas. Ya el templo eres tú, ya el templo no está allá ni está aquí, el templo eres tú. Quiere decir que de la manera que tú adores a Dios, es de la manera como Dios recibirá la gloria. ¿Entienden eso? Qué lindo. Vamos a Éxodo 5:1. De acuerdo a Miqueas, lo que acabamos de leer ahora, de acuerdo a como nosotros nos presentemos y tengamos nuestro corazón para con Dios y hagamos las cosas, es de la manera que Él recibe adoración y recibe gloria. Éxodo 5:1, Marixa. Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron, Jehová, el Dios de Israel, dice así,
deja ir a mi pueblo a celebrarme fiestas en el desierto. Deja ir a mi pueblo, que dice, a celebrar mis fiestas en el desierto. Como nosotros nos gozamos en la presencia del Señor, acá cuando alabamos y adoramos a Dios, es una manera como tú adoras a Dios. A través de una fiesta. ¿Cuántos dicen amén? Esos 40 minutos o esos 30 minutos o 25 minutos que estamos aquí adorando y alabando a Dios, eso es como si fuera una fiesta. Porque estamos gozándonos en el Señor. Eso es una manera de adorarle a Él. Todo lo que hacemos en la iglesia es una manera de adorarle a Él. Por eso hay que hacerlo correctamente. Por eso es que el apóstol Pablo habla y dice, Dios es Dios de orden, Dios no es Dios de desorden. ¿Cuántos dicen amén? Dios es Dios de paz, de tranquilidad, Dios es pues de santidad. No sé si entienden lo que estoy diciendo. ¿Entienden claro lo que estoy diciendo? Está claro el mensaje porque ni más claro ni el agua. Amén. Éxodo capítulo 7, versículo 16. O sea, fiesta, motivo de alegría, motivo de gozo, motivo de júbilo. Están acá. Amén. Y dile, Jehová el Dios de los hebreos me ha enviado a ti, diciendo, deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto, y he aquí que hasta ahora no has querido oír. El faraón no quería oír, pero mira lo que le dice Dios ahora. Primero le dice, déjalo para que vayan y celebren mi fiesta, y ahora le dice, déjalo ir para que vayan y me sirvan. ¿Qué quiere decir? Que el servicio es adoración a Dios también. ¿Están acá? Lo que vengo diciéndoles desde el principio, es adoración a bien. Capítulo 8, versículo 1. Entonces Jehová dijo a Moisés, entra a la presencia de Faraón y dile, Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Deja ir a mi pueblo para que me sirva. En otras traducciones un poquito más antiguas, en la traducción hebrea que tengo en mi casa, que es el Taná, en ese versículo específicamente dice, deja ir a mi pueblo para que me adore. Uno dice, déjalo ir para que me sirva, para que celebre mi fiesta. Uno dice, para que me sirva en el desierto. Y otro dice, para que me adore. En el Taná hebreo. Amén. Ahora vamos a leer el versículo que está en Jeremías. Jeremías 48, 10. Y yo quiero que este versículo entre en el corazón de nosotros. Y entre en el corazón de los que nos ven por el internet. ¿Por qué? Escucha esto. Trabajar para el Señor. Voy a ponerme yo como ejemplo por primero. El estudiar, el prepararme, el estar siempre diligente para hacer la obra del Señor, demanda adoración de mí, es una adoración a Dios. Tú que cantas, tú que estás atrás sirviendo, grabando, poniendo los versículos, atendiendo el audio, eso es servicio a Dios. Marisa que está leyendo los versículos, eso es servicio a Dios. Todo lo que hacemos, llegar a la iglesia temprano, todo, estoy hablando del que sirve. Oye, estoy hablando del que sirve, no estoy hablando de cualquiera. Cualquiera ahora puede llegar tarde, a mí no me importa. Del que sirve. ¿Entienden eso, verdad? Y esto, yo lo leí hace tiempo y puso temor en mi corazón, porque la palabra lo que hace es poner temor en el corazón de nosotros. Porque el temor alaba a Dios. El temor bendice a Dios. El temor agrada a Dios. El temor adora a Dios. ¿Cuántos están acá? Amén. Jeremías capítulo 48, versículo 10. Maldito el que hiciere indolentemente la obra de Jehová. Y maldito el que dice, detuviere la sangre de su espada. Amén. Otras traducciones dice, maldito el que trabaja. Dice que no hace las cosas bien para el Señor. En otras palabras. ¿Cuántos dicen amén? Porque cuando Dios te llama a servir, te llama a que le sirvas con excelencia. ¿Por qué? Nosotros servimos a un rey. Nosotros no servimos a Jesucito. ¿Todos dicen amén? Nosotros no servimos a nuestro hermanito pequeño. Nosotros servimos a un rey. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, a un rey hay que servirle ¿con qué? Con temor, con amor, con reverencia. En todo lo que hacemos en nuestra vida. ¿Cuántos están acá? Por eso, por ejemplo, yo no me permito, si yo digo que sí, es sí. ¿Están acá? Si yo digo que sí, es sí. El día que ustedes me vean a mí, que yo dije un sí y después dije un no, y me dijeron, pastor, le dijiste que sí, repréndeme en la presencia del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Pero no me permito hacerlo. ¿Por qué? Porque yo sé que mi sí tiene que servir a Dios. Si usted dice que no, su no está sirviendo a Dios porque tu no es no. ¿Están acá? Pero tiene que ser así de esta manera. De esta manera adoramos a Dios. Esto es una manera de adorar a Dios. Es decir, ¿entienden? Éxodo, bueno, ya lo leímos ya. Vamos a leer en Deuteronomio, capítulo 12, versículo 1 en adelante, Marix. Vamos a leer algo importante acá.
Estos son los estatutos y decretos que cuidaréis de poner por obra en la tierra que Jehová, el Dios de tus padres, te ha dado para que tomes posesión de ella. Escucha esto, dice que estos son los estatutos que tienes que hacer, que Dios te va a mandar, amén, cuando te introduzca en la tierra que prometió a tus padres, ¿sí? Todos los días que vosotros viviréis sobre la tierra. Dice, todos los días que vivas sobre la tierra. Eso está ligado como al Nuevo Testamento, cuando el apóstol Pablo le dijo a los gentiles, oye, agraden a Dios en toda vuestra manera de vivir. Nuestra vida tiene que ser de un agrado delante de Dios. En toda nuestra manera de vivir tenemos que ser diferentes, tenemos que ser luz, porque mira lo que dice ahora, ¿sí? Destruiréis enteramente todos los lugares donde las naciones que vosotros heredaréis sirvieron a sus dioses. Escucha esto, mira lo que manda Dios a su pueblo. Destruyan todos los altares, destruyan todo lo que tiene que ver con idolatría, porque el Señor no comparte su adoración con nadie. ¿Están acá? Dios no comparte su adoración con nadie, no la comparte con nadie. Él es celoso con su adoración. Por eso es importante de la manera como tú y yo adoramos a Dios. Amén. En toda nuestra manera de vivir. Toda nuestra manera de vivir tiene que ser una adoración a Dios. Cuando cantamos, cuando predicamos, cuando nos preparamos, cuando servimos allí, cuando servimos aquí, cuando servimos acá, cuando servimos por acullá. Están acá. Amén. Sonríe, Dios te ama. Marisa. Sobre los montes altos y sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso. Derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y sus imágenes de acera. ¿Qué quiere decir esto? Que cualquier cosa, escucha esto, cualquier cosa que te sea a ti un obstáculo para adorar a Dios, tienes que quitarlo del medio. Cualquier cosa. ¿Están acá? Cualquier cosa que te sea un obstáculo para servirle a Dios, tienes que quitarlo del medio. Porque Dios no comparte su adoración con nadie. ¿Entiendes? Sigue, Marisa. Consumiréis con fuego y destruiréis las esculturas de sus dioses y raeréis su nombre de aquel lugar. No haréis así a Jehová vuestro Dios. ¿Qué dice? No hagas así como lo hacían ellos antes, como lo hacíamos nosotros antes. Vivíamos en nuestra vida, nuestra vieja pasada manera de vivir, dice la Biblia. Dice, despójate del viejo hombre, está viciado de los deseos engañosos de la carne, y renuévate en el hombre nuevo creado según ¿qué? Dios. ¿Sí? Sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de entre todas vuestras tribus para poner allí su nombre, para su habitación, ese buscaréis y allá iréis. Y allí llevaréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos y la ofrenda elevada de vuestras manos, vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias y las primicias de vuestras vacas y de vuestras ovejas. ¡Wow! Vuestras ofrendas voluntarias también. Mira todo lo que incluye un lugar específico, a la manera de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hay personas que dicen, yo soy la iglesia. Estuve corrigiendo a uno los otros días por ahí por Facebook. Yo soy la iglesia. Eso es un error evangélico. Eso no es adorar a Dios. Usted no es la iglesia. Ustedes no son la iglesia. Somos parte de la iglesia. Uno no hace la iglesia solo. Uno hace la iglesia con otro o más. Amén. Una sola persona no hace la iglesia. La iglesia es un cuerpo donde hay varios miembros, muchos miembros. Amén. Así que el que te diga el día de mañana, yo soy la iglesia, tú le dices, usted está equivocado. Tú no eres la iglesia. ¿Dónde dice la Biblia que tú eres la iglesia? No en ningún lugar. Al contrario, la Biblia dice que somos parte de ella, de la iglesia. Amén. Entonces, según estos versículos, esa es la manera de ¿quién? Esa es la manera de Dios. Dios siempre ha establecido cómo se le debe de adorar. Cuando se canta, ¿cómo se le debe cantar a Dios? Con pureza, con humildad, con santidad, con amor, con temor. Eso es adorar a Dios. Cuando se predica, se debe predicar ¿cómo? Con pureza, con santidad, con humildad, con temor. Eso es adorar a Dios. Cuando sirves allí, ¿cómo se tiene que hacer? Con humildad, con pureza, con santidad, con temor. Eso es adorar a Dios. No sé si entiende. Cuando vienes a la iglesia, también tienes que venir con la misma condición. ¿Entiendes? Porque eso es adorar a Dios. Cuando tú vienes a la iglesia, aunque no seas un servidor de la iglesia, usted viene a adorar a Dios. Entonces dicen amén. Léeme el versículo 5 específicamente, Marisa.
sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de entre todas vuestras tribus, para poner allí su nombre para su habitación, ese buscaréis. El lugar que Él escogiere. Esa es la manera de Dios. Amén. ¿Cómo se debe adorar? Déjame decirle esto. ¿Cómo se debe adorar? A su manera. Nuestros cuerpos son miembros del Señor. Vamos a leer Éxodos 23, 25. Ya estamos terminando. Damos gloria a Dios por este mensaje que está tan lindo, está tan edificante, exaltador. Éxodo 23, 25. ¿Qué dice Marisa? Mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y Él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. Dice, mas a Jehová vuestro Dios serviréis. Y Él bendecirá, ¿qué dice? Tu pan y tus aguas. Y dice, y Él quitará tu enfermedad del medio. La enfermedad quiere decir el pecado, cualquier tipo de maldición. Él la quitará del medio. Cuando le sirvamos como Él ha establecido desde un principio. Miren cómo es Dios. Escuchen esto. En el antiguo pacto, Dios había establecido que el arca tenía que llevarse de una manera. Tenían que llevarlo levitas santificados. Escuchen esto. No una carreta de bueyes como David permitió que lo llevaran. Y uno de los amigos de David, la carreta se iba a caer y puso la mano para aguantar el arca. Y dice que cayó fulminado en el piso. ¿Por qué Dios permitió que sucediera? Número 1, porque Él es Dios y hace como Él quiere. Y número 2, porque Él es el dador de la vida. Y número 3, para enseñarnos a nosotros hoy de que esa es la manera de Él y no es la manera de los hombres. ¿Entienden? Versículo 24. No te inclinarás a sus dioses, ni los servirás, ni harás como ellos hacen. Antes lo destruirás de todo, y quebrarás totalmente sus estatuas. Escucha, mira lo que le manda en el versículo 24, antes de leer el 25. Le manda, cualquier cosa que sea delante de mí, que me impida adorarme como yo he establecido, tenés que romperlo, tenés que quemarlo, tenés que sacarlo del medio, para que entonces se cumpla el 25. Lee el 25. Mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y Él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. Ahora, para que se cumpla tenemos que entender el 24. Cualquier cosa que estorbe la adoración a Dios, dice, a Él solo serviréis. Punto. No hay más nadie. Esa es mi manera. Tenés que quitar todas estas cosas del medio. Y yo sanaré tu tierra, quitaré tu enfermedad del medio, tu pecado, y bendeciré tu pan y tus aguas. Dice eso. ¿Cuántos dicen amén? Habacuc capítulo 3, versículo 17 al 18. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimientos, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Y me gozaré en el Dios de mi salvación. ¿Cuál debe ser tu actitud y la mía? Aunque no florezca la higuera, aunque no dé fruto, aunque las vaquitas no den sus vaquitas, aunque las vacas no den sus vaquitas, ni los cerdos den sus cerditos. Con todo y esto, ¿qué dice? Yo me gozaré en el Dios de mi salvación. ¿Qué quiere decir eso? Manera en la que como nosotros adoramos a Dios. ¿Pero qué es eso? Un corazón completamente convencido de que de lo que tú haces para Dios, lo haces para adorarle a Él. Cuando no se hace para adorarle a Él, se hace por ley. Escucha esto, o no lo entiendes, usted nunca va a recibir bendición detrás de todo eso. No sé si entendiste lo que dije. Tiene que ser por revelación lo que usted da a Dios. Amén. Y el pueblo de Dios tenía mucha revelación de Dios. Ahora, que había momentos donde se corrompían, sí, se corrompían. Gloria a Dios, y pido a Dios que eso no nos pase a nosotros. Amén. Como le pasan a muchos, que empiezan bien y después se desvían. Amén. Hechos capítulo 16, versículo 25. Mira lo que hace Pablo con un compañero en la cárcel. Están presos en la cárcel. Están con los pies amarrados a un cepo, en un sótano donde hay frío.
Mira lo que hace Pablo y Silas. Dice, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios. ¿Y los presos qué? Los oían. Estaban presos, ¿no? No dice que estaban presos. Estaban presos. Dice que a la medianoche ellos empezaron a cantarle a Dios. Himnos y cánticos alaban y adoran a Dios. Y dice que los presos lo oían. Por eso que hay muchos que te dicen, por lo que estás pasando y sigues adorando a Dios. Se lo dijo la mujer de Job a Job. Le dijo, con todo y esto todavía sigues reteniendo el testimonio tú de Dios. Maldice a Dios y muérete. Le dijo. Y Job le dijo, eres una insensata. Hablas como una ignorante. En otras palabras, de la manera como adoremos a Dios, en las condiciones que sean, es de la manera que los demás pueden escuchar y testificar de que verdaderamente tú y yo adoramos a Dios. Todo lo que hacemos en nuestras vidas, hay ojos que lo están mirando. Ojos del cielo, ángeles, y Satanás está buscando todo el tiempo cómo ponerte el dedo para acusarte. Entonces, lo que tú haces y yo hacemos, adora a Dios. Todo lo que hacemos. Amén. Es una forma de adorar a Dios. Allí, allí, aquí, allá, allá, a donde sea. Es una manera de adorar a Dios. Amén. Vamos a leer 2 libros más, 2 o 3 versículos más y terminamos. Éxodo 23, del 31 al 33. Y aquí van conectados 2 versículos, Antiguo y Nuevo Testamento. ¿Cómo adoramos a Dios? Marisa. Y fijaré tus límites desde el mar Rojo hasta el mar de los Filisteos, y desde el desierto hasta el Éufrates, porque pondré en tus manos a los moradores de la tierra, y tú los echarás de delante de ti. Escucha esto, Jehová le está diciendo a Moisés que va a hacer esto. Voy a firmar tu reinado, voy a firmar de la manera como vas a establecer todas las cosas. Voy a poner sobre ti todos los pueblos de la tierra, las naciones, los filisteos, desde el desierto hasta allá, y desde el Éufrates hasta allá. Y dice, delante de ti, los echarás delante de ti, que lo que quiere decir eso es que los gobernarás delante de ti. Moisés iba a gobernar hasta los filisteos, los iba a gobernar, Moisés. ¿Sí? No harás alianza con ellos ni con sus dioses. Para un momentico. No harás alianzas con ellos ni con sus dioses. ¿Sí? En tu tierra no habitarán. En la tierra que yo te voy a dar no habitarán. ¿Sí? No sea que te hagan pecar contra mí sirviendo a tus dioses, a sus dioses, porque te serás tropiezo. Mira lo que le iba a hacer tropiezo a Israel. Moisés se lo advirtió, Dios se lo advirtió a Moisés y le dijo, no habitarán en la tierra porque sus dioses te van a contaminar. Amén. Entonces, qué importante, escucha esto, qué importante es entender cómo Dios quiere que nosotros le adoremos a Él. Amén. Vivimos en la gracia, vivimos en amor, vivimos en la misericordia de Dios, pero tenemos que entender que también Dios, así como es Dios de amor, Dios de gracia, de misericordia, también es un Dios de temor, de fuego consumidor. Que es celoso con su pueblo, que es celoso con su iglesia, que es celoso con su doctrina. Y de la manera como establecemos su doctrina, de la manera como entendemos su doctrina, la practicamos, es la manera como adoramos a Dios. Amén. Mira cómo le dice, te harán tropezar los dioses de ellos. Cuando nosotros permitimos algunas cosas en nuestras vidas, caímos en tropiezo. Porque ya no estamos agradando a Dios. Sigue Marisa, el versículo 33 dije ya, ¿no? Hasta ahí. Qué lindo. Vamos al Nuevo Testamento y con esto vamos a cerrar. Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Versículo 15. ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte al creyente con el incrédulo? Escucha esto. Estas son las escrituras. Y mire lo que el apóstol Pablo le está diciendo. Y le está diciendo a una iglesia, escucha esto, a una iglesia pecadora, llena de intrigas, llena de malicia, llena de maldad, llena de todas esas cosas. Le está diciendo, ¿qué concordia hay? ¿Qué acuerdo hay entre Cristo y el incrédulo?
¿Qué acuerdo hay? Amén. No es que tú no tengas que amar al incrédulo, tienes que amarlo. Pero tenés cuidado cómo se relaciona contigo o tú te relacionas con él. ¿Por qué? Te pueden contaminar. Pablo habla de contaminación carnal y de contaminación espiritual. Versículo 16 dice, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios? ¿A qué templo de Dios se está refiriendo el apóstol Pablo? Tú, que eres el templo de Dios. Yo, que soy el templo de Dios. Ahora somos templo y morada de Dios, dice la Biblia. Dice, ¿qué hay en el templo de Dios? ¿Y qué dice? Y los ídolos. Lo mismitico que acabamos de leer ahora en Éxodo, que Dios le mandó a Moisés que tuviese cuidado con ellos. Te voy a poner en la tierra de todos ellos y los vas a gobernar. Pero ten cuidado con ellos. Jesucristo dijo lo mismo. Yo los he separado del mundo, ustedes no son del mundo, se quedan en el mundo, pero tengan cuidado con el mundo. Es el mismo principio, no hay nada de diferente. Dice, con el templo de Dios y los ídolos, porque vosotros sois el templo de Dios viviente. Dice, como dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. Está mandando que te apartes de los incrédulos, de los idólatras. Están acá los que tienen idolatría, los que tienen avaricia, los incrédulos. Pues mira lo que dice, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y os dice, y no toquéis lo inmundo, porque dice, y yo recibiré, dice, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis por hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso, hablando de Dios, versículo 1 del capítulo 7. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, ¿a qué promesas estaba refiriendo Jesucristo? ¿A qué promesas estaba refiriendo Pablo cuando escribe esto? A las promesas del Antiguo Testamento. También. Amén. Dice, así que amados, dice, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación carnal y espiritual, perfeccionando la santidad en el temor a Dios. Con esto, en el temor de Dios. Eso dice, ¿no? ¿En el temor de Dios o a Dios? En el temor de Dios. Peor todavía. Más serio todavía la situación. De acuerdo a como nosotros temamos a Dios, será de la manera como nosotros podemos adorarle. ¿Cuánto dicen amén? Sé luz para los demás. Sé testimonio para los demás. Porque es de la única manera que el día de mañana ellos van a acudir a ti. Si no hay una diferencia entre tú y los demás, nunca van a acudir a ti. Nunca van a ver la luz que hay en ti y que hay en mí y que debe haber en la iglesia. ¿Cuánto dicen amén? Escuchen esto. Miren el ejemplo que te voy a poner y voy a cerrar con esto. El catolicismo romano, no voy a hablar de los católicos, el catolicismo romano. Usted va a una iglesia católica y ¿usted qué hace cuando entra a la iglesia? Usted hace, mira. Si hablan alto, la gente ¿sí o no? Sonríe, Dios te ama. ¿Es verdad o es mentira? Los idólatras, que hay veces que no conocen a Dios, practican mejor el principio que nosotros como cristianos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. De la forma como vivamos es de la manera como adoramos a Dios.